Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a dar cierre al proceso de sanación de relación con papá y mamá. Como siempre, antes de continuar, vamos a pedirle al Padre, vamos a orar al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos dé sabiduría, nos acompañe, nos fortalezca, ponga paz en nuestro corazón y claridad en nuestros pensamientos para ver y aceptar todo lo que Él nos quiera mostrar. Y sobre todo vamos a pedirle que todo lo que vamos a hacer y que estamos haciendo es para su santísima gloria, para que Él se glorifique en la vida nuestra y en la vida de nuestros familiares. Todo se lo pedimos en nombre de nuestro amado Señor Jesús. Entonces vamos a comenzar. Hoy cerramos con perdonando a papá y a mamá. Y aquí dice una parte de la oración que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso lo decimos cuando clamamos a Dios por nuestro perdón. Le aseguramos que también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué significa perdonar? Siempre usamos las definiciones del diccionario para ir clarificando las ideas. Perdonar es renunciar a castigar una ofensa recibida, no guardando resentimiento ni rencor. Por ejemplo, dice esta frase, perdonó el daño que le habían hecho. Como notan aquí, siempre resaltamos en negrita las palabras, los conceptos que queremos ir clarificando. Aquí dice castigar. Vamos a leer otra vez. Renunciar, perdonar es renunciar a castigar una ofensa recibida, no guardando resentimiento ni rencor. Perdonó el daño que le habían hecho. Vamos a ver qué tiene que ver eso con nosotros en este proceso. Entonces, castigar. Dice castigar, imponer o infligir un castigo, hacer sufrir física o emocionalmente. Castigar con la indiferencia, con reproches. Es un estilo que usamos mucho en las familias, la indiferencia, los reproches. Entonces, como ven, aquí resaltamos hacer sufrir, castigar, hacer sufrir. Recuerden que estamos trabajando con nuestros padres. Entonces, a la luz de eso, ¿tenemos derecho nosotros los hijos a castigar a nuestros padres? Ustedes podrán decir, y digo, y en terapia trabajamos, hay muchos tipos de abusos que pueden cometer nuestros padres con nosotros, con los hijos. ¿Y qué hacer cuando eso sucede? Ahora que asumimos que tú eres una persona adulta que está haciendo este proceso, si tú fuiste abusado emocionalmente, físicamente o sexualmente, o sea, hubo incesto, esto también puede ser sanado. Puede ser sanado tanto en terapia, pero sobre todo esa herida emocional que dejan los abusos sexual, emocional. Yo te puedo asegurar, también por testimonio de otras personas, te puedo asegurar que esa sanación final de que tú puedas vivir libre de esos traumas, de la situación de abuso, solamente se logra en Cristo. Te lo puedo asegurar por experiencia propia y por experiencia de otras personas. Como ya hemos dicho, no lo digo yo, lo dicen otras personas, otros terapeutas, la terapia psicológica ayuda si se hace adecuadamente con un buen profesional. Pero en los problemas de trauma fuerte, de abusos,
Solamente cuando logramos esa paz espiritual es que podemos trascender ese hecho. Por lo demás, por lo pronto, en la terapia logramos superar, aprendemos a vivir con ese hecho, aprendemos a manejarlo, a conocerlo, qué pasó, por qué reaccionamos así. Pero eso hay que vivirlo. Esa sanación total solamente la da Cristo, te lo aseguro. Aunque con esto me busque la burla o rechazo de otros compañeros, colegas profesionales de terapia y de psicología. Pero es así, ningún marco teórico, ninguna corriente de psicología o escuela de psicología o marco terapéutico puede dar esa sanación última del alma, de heridas del alma que solo Cristo puede dar. Entonces, si tus padres aún no han superado su historia y quizás tú tienes hijos, o sea, ellos son sus abuelos, y tú sientes que tus hijos están en peligro de sufrir lo mismo de parte de tus padres, es tu obligación protegerlos a ellos, a tus hijos. Es tu obligación protegerlo o a cualquier otra persona que esté en el entorno familiar, sea sobrinos, primos, hermanos más pequeños. Tú tienes toda la obligación y el deber de protegerlos. Últimamente, en los últimos años, en casi todos los países, se han formulado leyes de familia o leyes del menor, donde haciendo uso de las leyes se le da derecho a los hijos de poder someter a sus padres cuando entienden que son abusados. Esto tiene, como todo, tiene sus bemoles, hay que cogerlo con pinza porque si no se sabe usar, si no se sabe aplicar adecuadamente, hace más daño que bien. Porque, por ejemplo, esto aquí que dice, convertir en ley un principio de disolución de la autoridad de los padres es poner a disposición del menor una bomba para generar el caos. Entonces, cada vez más, como vemos que va el mundo, se le da más crédito a lo que diga el hijo. Y se han dado casos muy penosos en varios países de someter a un padre, a una madre a cárcel por nimiedades, por ejemplo, porque le quitó el celular a un niño, a un hijo. Ya por eso le pueden llevar a la cárcel. Yo personalmente tengo a alguien cercano a la familia, de amistad, pasó por un momento muy, muy triste. Su hija, una amiga, su hija la sometió a la ley, a juicio. Y es algo que ella todavía está muy, muy herida por eso. Es algo muy doloroso. Si a mí que fui testigo solamente me dolió, no quiero imaginar pasar por algo similar. Entonces, vuelvo y repito, si tus padres aún persisten en esa conducta de ser abusivos, son muchas las razones por la cual entra la droga, el alcohol, muchas otras razones para que alguien llegue a ser abusivo. Si todavía tus padres persisten en esa conducta y tus hijos quizás están en riesgo, es tu deber, vuelvo y te repito, a proteger a tus hijos. Llegar a someterlo legalmente, bueno, eso queda a juicio de cada quien. Lo ideal es que la persona vaya a terapia, encuentre sanación y en definitiva corte con esas cadenas y con esas situaciones que lo llevan a actuar de tal forma. Pero no soy quien para decirte a ti qué hacer. Cada quien juzga qué hacer.
Entonces, no juzguéis para que no seáis juzgados. Eso dice la palabra de Dios. Pero es algo que está en la conciencia colectiva de la mayoría de las sociedades. Aunque lo diga la palabra, es algo que sabemos que uno no puede estar juzgando, porque si no, seremos juzgados de la misma forma. Ya eso lo vimos en una entrega anterior. ¿Por qué no podemos juzgar? Porque si nos vemos en la misma circunstancia que esa persona, que llevó a esa persona a actuar como actuar, nosotros vamos a hacerlo y haríamos lo mismo. Entonces, no somos quienes para juzgar a nadie, menos, mucho, mucho menos a nuestros padres. Entonces, tú, si eres padre o madre en el día de hoy, obsérvate cómo lo estás haciendo. Eso es muy importante porque si no hemos sanado las heridas del pasado, lo vamos a hacer igual y lo más probable es que lo hagamos peor que nuestros padres. Doy fe de ello por mi experiencia personal. Fui muy dura, juzgando y teniéndole rencor a mis padres, a mi madre, sobre todo. Y a la hora que me tocó ser madre, lo hice, creo que 1000 por 1000 peor que ella. Entonces, recordemos lo que ya vimos anteriormente, que las familias o los individuos conflictivos o disfuncionales no lo son porque eligen serlo, simplemente no han aprendido a ser de otra forma. Y damos gracias a Dios porque tú estás ahora mismo, en este momento, tratando de hacerlo diferente, de romper con las cadenas que te han atado al pasado y liberar a tus hijos y a tus nietos de todo el lastre de abuso y conflicto emocionales de tu familia. Entonces tus padres, recuerda que tus padres te dieron lo mejor que pudieron darte en ese momento, que te criaron, que te formaron, de acuerdo a su bagaje emocional, a su historia, a sus circunstancias. Entonces vamos a cerrar el proceso. Asumimos que ya tú hiciste tu genograma, que descubriste todas las conductas buenas y no buenas que se han ido transmitiendo de generación en generación, en las últimas 3 generaciones de tu familia, desde tus tatarabuelos, bisabuelos, padres, hoy contigo, y si tienes hijos, con tus hijos y nietos. Entonces ya tú has hecho conciencia de eso, hiciste las luces y sombras de papá y mamá, hiciste tu libro mayor de deudas de rencor y deudas de amor, escribiste las cartas, entonces con todo ese material repásalo una vez más, haz conciencia de todo. Entonces, en algún momento, siéntate tranquilo, donde nadie te interrumpa, y trae a tu mente cómo tu madre fue criada. Imagínatela siendo pequeñita, todo lo que recibió de tus abuelos, y con la información que pudiste recoger sobre la historia personal de tu mamá, haz un recorrido mental hasta el día que tú viniste al mundo, y también después de ello, durante tu crecimiento. No te ve a ti, sino mírala a ella, como mamá, como esposa. Percibes que ya puedes ver los hechos con otros ojos, como un adulto que eres ahora, un adulto responsable. Comprendes por qué las cosas sucedieron como sucedieron. Entiendes una vez más su circunstancia y asumes tu parte de responsabilidad. Si fuera el caso, en cualquier situación que haya pasado entre ustedes, asume tu parte de responsabilidad. Eso es sacando otra vez lo que sea abuso. Eso no es responsabilidad tuya si sufriste abuso. Pero en otras situaciones que se dan en la cotidianidad familiar,
Muchas veces nosotros tenemos responsabilidad también, pero como todo ser humano nos queremos hacer las víctimas y siempre queremos cargarle la culpa o responsabilidad al otro. Entonces, sé honesto, sé responsable y asume tu rol, tu parte. Entonces, siente como tú la liberas de culpa por cómo te habías sentido hasta ahora. O sea, no es culpa de ella lo que tú has sentido hasta ahora. Todo lo que tú has sentido hasta ahora por todos los sucesos del pasado. Libérala de culpa, no es su culpa. Asume 100% la responsabilidad de tus sentimientos y emociones. La liberas a ella, a tu madre. Y lo más importante, te liberas a ti mismo del pasado. Esto también lo vas a hacer con papá. Lo mismo, tú vas a hacer este cierre de proceso con tu papá. Trae a tu mente cómo tu padre fue criado, imagínalo siendo pequeño, qué recibió de tus abuelos, o sea, de sus padres, con la información que pudiste recoger sobre la historia personal de tu papá. Haz un recorrido mental hasta el día que tú viniste al mundo y también después de ello, durante el tiempo que tú fuiste creciendo. Trate de hacer ese recorrido mental olvidándote de ti, sino observándolos a ellos como papás, observándolo a él como papá y como esposo, como trabajador, en su rol de papá y de esposo. Percibe que ya puede ver los hechos, que puede verlo a él con otros ojos, como un adulto que eres ahora. Comprendes por qué las cosas sucedieron como sucedieron. Entiende sus circunstancias de tu papá y asume tu parte de responsabilidad si este fuera el caso. Repetimos otra vez. Si sufriste abuso, cualquiera que sea, esa no es tu responsabilidad, no es tu culpa. Pero sí es tu responsabilidad aprender a vivir con ese hecho, a comprenderlo, a superarlo y a trascenderlo. Lo liberas de culpa a papá por cómo te habías sentido tú hasta ahora por todos los sucesos del pasado. Asume 100% la responsabilidad de tus sentimientos y emociones. Lo liberas y lo más importante, que te libera a ti mismo del pasado. Agradecimiento, esto es muy importante, agradecer. Eso está comprobado 100% hasta por las ciencias, que el agradecimiento, ser agradecido, es parte de la clave de la felicidad. Agradece a papá y a mamá que te hayan traído al mundo, entre otras cosas. Recuerda los buenos momentos, las deudas de amor que tienes para con ellos. Agradece una vez más todo, lo bueno y lo no bueno. Perdónalos. Pide perdón por atreverte a juzgarlos. Agradece todo. Agradece y no te canses de agradecer. Y trascender el momento, trascender. Partiendo de las definiciones de la palabra trascender, que dice, por un lado, conocer los hechos que estaban ocultos, y por otro lado, superar un determinado límite, podemos decir que llegamos a trascender un hecho cuando lo conocemos a profundidad y superamos los límites que este hecho ha ejercido sobre nosotros. Como estamos hablando de hechos dolorosos de nuestro pasado y que nos han limitado, y que nosotros, por la actitud que hemos tomado ante ellos, nos hemos limitado. Debemos superar esos límites que nos hemos autoimpuesto. Ahora, recordando lo dicho en la serie anterior que vimos, recuerda, sobre la libertad y las creencias, vimos que cuando nos paramos en la brecha o espacio que hay entre un estímulo o hecho y la respuesta que damos, y elegimos dicha respuesta conscientemente, dijimos que ahí es que radica nuestra libertad. Esto es algo, lo que dijo Víctor Frank, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro poder.
Perdón que no se cortó ahí. Entonces, perdonando en Cristo. Una vez más, no puedo dejar de hacer uso de mi fe en Cristo, porque sé que solo en Él uno tiene paz, o tenemos paz y gozo, solamente en Cristo. Como dijimos anteriormente, la felicidad que da el mundo es algo pasajero. Esa felicidad que da el mundo por diferentes medios es pasajero. Solamente podemos encontrar gozo verdadero en Cristo Jesús cuando venimos a Él en arrepentimiento. Y vuelvo y repito, una vez más, no quiero adoctrinarte, no es buscando adoctrinarte en la fe en Cristo, porque sé que eso es algo personal. Te llegará tu momento si no te ha llegado. Solamente me queda orar y a ti también te puedo sugerir que ores para que Cristo se revele en tu vida. Entonces, como dijimos en una entrega anterior, la paz y gozo que encontramos en Dios por medio de Jesús de Nazaret, no hay proceso de terapia que pueda ofrecerlo. Eso te lo aseguro. Oramos para que tú que estás ahí escuchándonos y que aún no conoces al Señor puedas lograr llegar a conocerle. Cristo es el terapeuta por excelencia. Deja que Él pueda guiarte. Es un camino individual, contigo solamente, con cada uno de nosotros. Es un camino individual el que transitamos con el Señor. Yo como terapeuta de aprendizaje, como maestra, te puedo asegurar que Él se para en lo que en educación llamamos la zona de desarrollo próximo, en una terapia 1 a 1. Es contigo solamente que Él está trabajando contigo, con cada uno de nosotros. Es un proceso hermoso, bello, sublime, diría yo. ¿Qué es solamente para información, qué es la zona de desarrollo próximo? Ves aquí, es esta zona donde estamos, en este caso niños, porque algo aplicado a la educación con niños, pues se aplica a la educación con cualquiera. Yo me tomo la libertad de aplicarlo a lo que es el proceso de sanación con Jesús. Y lo que hacemos los terapeutas también funciona igual. Aquí estamos nosotros con nuestras habilidades, con nuestros saberes y con esa posibilidad, esa potencialidad de hacer cosas, pero que no podemos. Y por eso está el terapeuta para ayudar o el educador. Son habilidades demasiado difíciles de dominar para un niño por sí mismo, pero que se pueden orientar con el acompañamiento y apoyo de una persona con conocimiento. Está lo que sabemos, ahí entra esa zona, entra Jesús a acompañarnos, a guiarnos, o entra el terapeuta en dado caso, para llevarnos a lo que no sabemos y no dominamos, haciendo uso de nuestras fortalezas y nuestras potencialidades y limpiándonos de todo lo débil y negativo. Y ahí está el proceso de aprendizaje. En el cristianismo le llamamos proceso de santificación y que se da durante toda la vida. No es que llegamos a ser santos en esta vida, es un proceso de vida que se logrará algún día en el reino de Dios. Pero es un proceso, vuelvo y le repito, hermoso, bello. Por ejemplo, en lo personal, le puedo decir que lo he vivido, lo estoy viviendo. Siento como Jesús va cambiando, ha ido cambiando mi mente cada día, poquito a poquito, como ir pelando una cebolla, poquito a poquito, capa a capa. Y cómo va cambiando mis pensamientos, mis creencias y por tanto mi actuar, mi conducta. Me volveré atrás. También como terapeuta te digo, yo que trabajo con niños es hermoso, a mí me gusta, lo disfruto mucho
cuando veo a un niño, cómo va aprendiendo, cómo yo puedo ver lo que él puede hacer, cómo lo puedo ir guiando. Y cuando logra hacerlo es muy satisfactorio. Entonces Jesús te lleva poco a poco, te fortalece, limpia tu mente, construye nuevas carreteras neuronales. ¿Recuerdan que vimos eso? De cómo que nuestras creencias, nuestro cerebro funciona. Se van dando nuevas sinapsis en nuestras neuronas en la medida que tus creencias erróneas van cambiando a la luz de su palabra. Y eso también va sucediendo, aunque no sea con un corte cristiano, con un corte enfocado en la palabra de Dios, si solamente es enfocado en terapia psicológica, familiar, también esos cambios en su cerebro se van dando. Porque eso es así, el cerebro se va reacomodando. Se van acomodando las ideas, se van eliminando otras y por tanto se van formando nuevas carreteras neuronales y formando nuevos hábitos, nuevas formas, nuevos patrones de pensamiento y por tanto nuevos patrones de conducta. Al final te da un nuevo corazón. Vuelvo y repito, estoy segura que luego que sanes te darás cuenta que no había que perdonar nada. En el caso con tus padres, más bien querrás pedir perdón por atreverte a juzgar y o castigar a tus padres. Nacerá amor en tu corazón hacia tus padres y si no lo habías sentido, o se hará más profundo y sagrado cuando conozca a profundidad la historia personal de cada uno de ellos. Los amarás en su justa dimensión. Y recuerda que no podemos amar a alguien si no le conocemos. No podemos amar a alguien, incluso algo, si no lo conocemos. Por ejemplo, en una profesión, mientras más trabajamos y más conocemos de la profesión y vamos cada vez más enamorándonos de esa profesión, de lo que hacemos, de lo que sea, del oficio que hacemos, y lo hacemos con amor. Mientras más lo hacemos, más conocemos, más lo amamos y al final lo encarnamos, lo hacemos parte nuestra. Lo mismo por ejemplo, con Dios. A la medida que vamos conociendo más a Dios, a Jesús, leemos más su palabra, la estudiamos, la vivimos cada vez más, el amor va creciendo. Lo mismo con el otro, con nuestros padres, con nuestro prójimo. En la medida que lo vamos conociendo más, vamos amándolo más. Eso lo podemos también ver en las parejas, sobre todo en las parejas que nos casamos enamorados, supuestamente amando y todo eso, pero en la medida que en la convivencia vamos conociendo más al otro, es que el amor va fortaleciéndose y va creciendo. No podemos amar a alguien si no le conocemos. Reconciliación. Después de perdonar, llegamos a la reconciliación. La palabra reconciliar significa hacer que lleguen a un acuerdo o vuelvan a ser amigas dos o más personas. El perdón y la reconciliación son posibles aún en las faltas más graves, como dijimos anteriormente. Aún en las faltas más graves, como los abusos, el perdón y la reconciliación son posibles. Esto no significa justificar ni excusar al otro, es comprenderlo. Pero vuelvo y repito, el hecho de que tú perdones y te reconcilies no significa que tú te vas a exponer en dado caso otra vez al abuso. Tú lo comprendes, lo perdonas y te reconcilias con el hecho. Pero no necesariamente significa que tú tengas que convivir con esa persona, aunque sean tus padres, si todavía sus patrones de abuso persisten. Y sobre todo si tú tienes hijos y tus hijos pueden estar en riesgo en convivir con ellos, también es tu derecho no permitirlo. Poner límites y buscar y hacer los arreglos del lugar para que eso no se repita como suele suceder en las familias. Y algo más profundo que en este caso no vamos a abordar, el cómo se repiten los abusos, tanto sexuales, emocionales, físicos, en las familias.
por muchas situaciones, por muchas situaciones que se dan ahí en el manejo de las familias. Lo primero y más importante es el perdón y la reconciliación vertical. Recuerden que lo vimos en la primera entrega de esta serie, la reconciliación y el perdón con Dios. De eso depende el perdón y la reconciliación horizontal con los demás, con nuestro prójimo. Ahí entran papá, mamá, hermanos, todo el otro, que no sea yo y nuestro prójimo. Repito, lo primero es la reconciliación vertical con Dios. Recuerda, si tú dices que no crees en Dios, que no tienes una relación con Dios, o tiene una relación negativa, lo rechaza, incluso lo puedes llegar a odiar, es una relación. Creas o no creas en Dios, te estás relacionando desde la aceptación y el amor o desde la negación y el rechazo. Pero no deja de ser una relación. Y eso, quieras tú o no, se va a reflejar en todo lo otro, en todas tus otras relaciones. Entonces, oremos para que tú hagas conciencia de eso. Entonces, para terminar, a la luz de la palabra de Dios, quise poner este pasaje aquí que para mí, y de hecho es así, resume todo lo que hemos hablado. Dice, está en Romanos 12, del 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Aquí se resume todo lo dicho. No somos nadie para juzgar, mucho menos vengarnos, buscar justicia por nosotros mismos, guardando rencor. Creemos que estamos haciendo justicia cuando guardamos rencor, o odiamos a nuestros padres, o los castigamos, no le hablamos, los rechazamos. Penosamente, muchos hijos maltratan a los padres hasta físicamente. ¿Por qué? Dice el Señor, porque la venganza es del Señor, es decir, el Señor lo juzgará. Es el Señor que tiene el poder para juzgar. Y aquí dice, si tu enemigo, en este caso, vamos a ver cómo fueran los padres del enemigo, tuviere hambre, dale de comer. ¿Qué esto significa? La retribución. Aunque tu padre, tu madre te haya hecho lo que fuera, es tu deber retribuirle. Y si tú tienes, te recomiendo, si tienes las oportunidades de retribuirle, de cuidarlo ya en su vejez, hazlo. Sana. Dale a ellos la oportunidad de recibir amor de tu parte. Tú no tienes que decirle te perdono ni nada de eso. Solamente dale amor que ellos van a sentir. Lo van a sentir. Y algo se le quedará en su alma. Entonces nunca retribuya mal por mal. Siempre, como dice acá, vence el bien con el mal. Oro una vez más porque Dios Padre ponga sabiduría y tranquilidad en tu corazón y te dé la fortaleza y la entereza para enfrentar cualquier hecho que haya pasado. Recuerda perdonar. Perdonar no es olvidar, no es que olvide, nunca puedes olvidar. Perdonar es recordar un hecho sin que ese hecho te duela. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.